Hola, esto es Reflexión y Fe, espacio dedicado a nuestra comunidad de la iglesia Dios es Amor, en Aguachica, dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. Hoy reflexionaremos sobre la prédica del pastor Sergio Castro el domingo pasado, preparándonos para las misiones. Un llamado poderoso sin duda. La palabra misiones resuena con una fuerza especial en el corazón de todo creyente, ¿verdad? Totalmente. El pastor Sergio, basándose en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, nos invitó a prepararnos para esa gran tarea, a entender la responsabilidad que tenemos como iglesia local en la expansión del Evangelio. Exacto. Y lo primero que me impactó fue cómo el pastor usó la iglesia de Antioquía como modelo. ¿Te acuerdas de esa iglesia? No era una mega iglesia ni estaba en una gran ciudad. Pero a pesar de surgir en medio de la persecución, lograron un impacto increíble. Sí, recuerdo que el pastor habló de eso. Me impresionó mucho saber que en medio de las dificultades ellos no solo se enfocaron en sobrevivir, sino en servir a otros. En Hechos capítulo 11, versículo 23 se nos dice que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. Es decir, que su fidelidad a Dios era la base de todo lo que hacían. Y esa fidelidad se traducía en acciones concretas. En Hechos capítulo 11, versículo 24 leemos que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, que la iglesia crecía no solo en número, sino también en la calidad de sus miembros. Y no se quedaban encerrados en sí mismos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, vemos cómo enseñaban a mucha gente en Antioquía, impactando su comunidad de tal manera que fue allí donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Te imaginas el impacto que estaban teniendo para que la gente los identificara de esa manera? Es realmente inspirador. Y aún hay más. En Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 30, se nos relata cómo enviaron ayuda a los hermanos de Judea que estaban pasando por una época de hambre. Es decir, que su fidelidad a Dios se traducía en un amor práctico hacia sus hermanos en la fe. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Me hizo reflexionar sobre cómo a veces nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades y problemas que nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor y ver cómo podemos servir a otros. Es cierto, la iglesia de Antioquía nos enseña que una iglesia establecida, preparada para las misiones, es una iglesia que no solo se preocupa por sí misma, sino que tiene un corazón generoso y compasivo hacia los demás. Y eso me lleva a pensar en otro punto que el pastor Sergio destacó: la importancia del liderazgo. En Hechos capítulo 13, versículo 1, se nos presenta un equipo de líderes: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Un equipo diverso y con diferentes dones. Y no solo eran diversos, sino que también estaban unidos. En Hechos capítulo 13, versículo 2, leemos que ministraban al Señor y ayunaban. Es decir, que buscaban la voluntad de Dios juntos, se apoyaban mutuamente y trabajaban en armonía. Y aquí el pastor nos lanzó un desafío. Estamos nosotros como líderes en la iglesia buscando la unidad y la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Estamos dispuestos a servir con humildad y a trabajar en equipo para la expansión del Evangelio. Son preguntas que nos invitan a la reflexión, porque al final el éxito de las misiones no depende de nuestras habilidades o estrategias humanas, sino de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto que el pastor Sergio enfatizó. La dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, vemos cómo el Espíritu Santo habla y guía a la iglesia en el proceso de enviar a Bernabé y Saulo a la misión. Y no solo los guía, sino que también los aparta para esa tarea específica. Es decir, que las misiones no son un invento humano, sino una obra divina. El Espíritu Santo es quien llama, prepara y capacita a aquellos que envía. Y nosotros como iglesia debemos ser sensibles a su voz, buscar su dirección y estar dispuestos a obedecerle, incluso cuando nos pida cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. Recuerdo que el pastor nos hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Estamos buscando la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra participación en la obra de Dios? Y es que sin la guía del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos pueden ser en vano. Podemos tener las mejores intenciones, los mejores planes, pero si no estamos alineados con la voluntad de Dios, no daremos fruto verdadero. Y para conectar esto con el ejemplo de la iglesia de Antioquía, me pregunto, ¿cómo habrá sido para ellos discernir la voz del Espíritu Santo en medio de la persecución y las dificultades que estaban enfrentando? Sin duda, habrá sido un proceso de mucha oración, de búsqueda constante de la voluntad de Dios, de confiar en Él a pesar de las circunstancias. Y esa confianza en Dios se tradujo en acciones concretas. El pastor Sergio describió 3 acciones precisas que la iglesia de Antioquía tomó después de recibir la guía del Espíritu Santo, y la primera fue el ayuno y la oración. En Hechos capítulo 13, versículo 3 leemos: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué poderoso! Es decir, que antes de tomar cualquier decisión importante, antes de enviar a Bernabé y a Saulo, se dedicaron a buscar el rostro de Dios. No se lanzaron a la aventura, sino que se humillaron ante el Señor reconociendo que dependían de Él. Exacto. Y esto nos desafía a nosotros.
¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración antes de tomar decisiones importantes en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras propias vidas? A veces actuamos por impulso, por nuestras propias ideas, y nos olvidamos de consultar al Señor. Es cierto. Y la Iglesia de Antioquía nos recuerda que la oración no es un complemento opcional, sino la base de todo lo que hacemos. Especialmente cuando se trata de las misiones, que es una obra que requiere la dirección y el poder de Dios. Y fíjate que no solo oraron, sino que también ayunaron. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a humillarnos ante Dios, a renunciar a nuestros deseos personales para buscar su voluntad. Es una forma de decir: Señor, estoy dispuesto a dejar de lado mis propias necesidades y prioridades para enfocarme en ti y en tu obra. Me impacta la actitud de la iglesia de Antioquía. No se conformaron con orar de vez en cuando, sino que se tomaron el tiempo para buscar a Dios con intensidad, con un corazón dispuesto a obedecer su voluntad. Y esa obediencia se manifestó en la segunda acción que tomaron, la imposición de manos. En Hechos capítulo 13, versículo 3, leemos que les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos es un gesto simbólico que representa la bendición, la transmisión de autoridad y el respaldo de la iglesia. Es como si estuvieran diciendo: vamos a orar por ustedes, los vamos a apoyar, los vamos a enviar con la confianza de que Dios está con ustedes. Es una muestra de unidad y de compromiso con la misión. La iglesia de Antioquía no solo envió a Bernabé y a Saulo con palabras de aliento, sino que también les dio un respaldo tangible, un símbolo visible de su apoyo. Y esto me lleva a pensar en la importancia de apoyar a nuestros misioneros. No solo con nuestras oraciones, sino también con nuestras acciones. Podemos colaborar económicamente, enviarles cartas de aliento, mantenernos en contacto con ellos, hacerles saber que no están solos en esta tarea. Es fundamental que nuestros misioneros sientan el respaldo de la iglesia, que sepan que estamos con ellos en espíritu y que estamos orando por ellos. Y la tercera acción que la iglesia de Antioquía tomó fue: La más difícil quizás, los despidieron. En Hechos capítulo 13, versículo 3 leemos: les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los dejaron ir confiando en que Dios los guiaría y los usaría para su gloria. ¡Qué acto de fe tan grande! Despedirse de personas que amaban, que eran parte importante de su comunidad, para enviarlos a un lugar desconocido lleno de desafíos e incertidumbres. Imagino que no fue fácil para ellos tomar esa decisión, pero entendieron que la misión de Dios era más grande que sus propios deseos o comodidades. Estaban dispuestos a sacrificar su propio bienestar por el avance del evangelio. Y esto nos desafía a nosotros. Ajá. Estamos dispuestos a dejar ir a personas que amamos, a apoyarlas en su llamado misionero, aunque eso implique un sacrificio para nosotros. Es una pregunta que nos invita a evaluar nuestras prioridades, a poner el reino de Dios por encima de nuestros propios intereses. Yeah. Y aquí el pastor Sergio nos hizo un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la teoría, sino a tomar decisiones concretas para apoyar las misiones. Exacto. Mencionó que hay muchas maneras de involucrarnos. Podemos orar por los misioneros, colaborar financieramente, prepararnos para ir nosotros mismos a un campo misionero o incluso compartir nuestra fe con nuestros vecinos y amigos. Importante es que no nos quedemos de brazos cruzados, sino que seamos parte activa de la expansión del Evangelio. Y recordemos que las misiones no son solo para personas especiales o llamados especiales. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo, donde quiera que estemos, con lo que tengamos, con quienes nos rodean. Y hablando de ser testigos de Cristo, me gustaría profundizar un poco más en el ejemplo de la iglesia de Antioquía. ¿Te parece? Claro que sí. Hay mucho que podemos aprender de esa iglesia, especialmente en el contexto de prepararnos para las misiones. Y una de las cosas que más me llama la atención es la valentía que mostraron. Al enviar a Bernabé y a Saulo a una misión tan arriesgada, imagínate, en esa época los viajes eran largos y peligrosos, no había las comodidades que tenemos hoy en día, y aún así la iglesia de Antioquía no dudó en enviar a 2 de sus mejores líderes, confiando en que Dios los protegería y los usaría para su gloria. ¡Qué increíble! Es una muestra de que cuando realmente creemos en la misión de Dios, cuando entendemos la urgencia del Evangelio, no nos dejamos paralizar por el miedo o la incertidumbre. Estamos dispuestos a arriesgarnos a salir de nuestra zona de confort, a confiar en que Dios obrará a través de nosotros. Exacto. Y aquí el pastor Sergio nos desafió a reflexionar sobre nuestra propia disposición a servir a Dios. Nos preguntó: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros planes, incluso nuestros sueños personales, para obedecer el llamado de Dios? Es una pregunta que nos confronta, que nos hace evaluar nuestras prioridades. A veces nos aferramos tanto a nuestras propias vidas, a nuestros propios proyectos, que nos olvidamos de que Dios nos ha llamado a algo mucho más grande, a ser parte de su obra de redención en el mundo. Y para poder ser parte de esa obra, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El pastor Sergio nos recordó que las misiones no son un esfuerzo humano, sino una obra de Dios.
Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos capacita y nos da el poder para ser testigos de Cristo. Recuerdo que el pastor mencionó que a veces el Espíritu Santo nos llama a hacer cosas que no entendemos, que nos parecen ilógicas o incluso incómodas. Pero cuando obedecemos su voz, aunque no veamos el panorama completo, podemos estar seguros de que Él nos llevará por el camino correcto. Es un acto de fe, de confianza en la soberanía de Dios. Y esa confianza nos da la libertad para decir sí a su llamado, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Y hablando de decir sí, me gustaría volver al tema de la iglesia de Antioquía. Mencionamos que tomaron 3 acciones concretas después de recibir la guía del Espíritu Santo. Ayunaron y oraron, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y los despidieron. Me pregunto, ¿qué podemos aprender de esas acciones para aplicarlas a nuestra propia vida y a nuestra participación en las misiones? Buena pregunta. Creo que la primera acción, el ayuno y la oración, nos enseña la importancia de buscar la dirección y el poder de Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Las misiones no son un juego, no son un pasatiempo. Es una obra seria que requiere la intervención divina. Totalmente de acuerdo. Y no se trata solo de orar una vez y ya, sino de ser constantes en la oración, de crear un ambiente de oración en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras propias vidas. La oración es el combustible que impulsa la obra de Dios. La segunda acción, la imposición de manos, nos recuerda la importancia de apoyar a nuestros misioneros. Demostrarles que estamos con ellos, que oramos por ellos, que creemos en la obra que están realizando. Y ese apoyo puede ser de diferentes maneras: económico, emocional, espiritual. Lo importante es que nuestros misioneros sientan el respaldo de la iglesia, que sepan que no están solos en esta tarea. Y la tercera acción, despedirlos, nos enseña la importancia de dejar ir, de confiar en que Dios cuidará de nuestros misioneros y los usará para su gloria. A veces queremos retener a las personas que amamos, que consideramos valiosas para nuestra iglesia o ministerio, pero debemos recordar que la misión de Dios es más grande que nuestras propias necesidades o deseos. Es un acto de fe, de desprendimiento, de amor al prójimo. Y aquí el pastor Sergio nos hizo una pregunta que me impactó. ¿Estamos dispuestos a soltar a nuestros mejores líderes, a nuestros miembros más talentosos, para que vayan a otros lugares a servir a Dios? Es una pregunta que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a pensar en el bien común, en la expansión del reino de Dios. Y para terminar, me gustaría recordar las palabras del pastor Sergio. Las misiones no son solo para pastores o misioneros profesionales. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo, donde quiera que estemos con quienes nos rodean. Y es verdad, cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia, un círculo de relaciones donde podemos compartir el amor de Dios. Podemos ser misioneros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Lo importante es que no nos quedemos callados, que no escondamos nuestra fe, sino que seamos valientes en compartir el mensaje de salvación con aquellos que lo necesitan. Y recordemos que no estamos solos en esta tarea. Tenemos la promesa de Jesús. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Qué hermosa promesa. Y con esa certeza en nuestros corazones, salgamos a compartir el amor de Dios con el mundo, con la confianza de que Él obrará a través de nosotros. Hasta la próxima en Reflexión y Fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado.